Descubierto, la increíble historia de una chica pobre sin zapatos, elegida entre 25 por un COM. Valeria siempre había vivido con la dura realidad de la pobreza. Caminaba descalza por las calles del bullicioso barrio popular de Ciudad de México, donde las risas de los niños jugaban entre el olor a taquerías y el eco de la música. Sin embargo, su espíritu valiente brillaba más que cualquier otra cosa. A sus 17 años, se había convertido en la roca que sostenía a su madre enferma y a sus 3 hermanos menores. Su día comenzaba antes de que el sol asomara, trabajando en un pequeño comercio local para llevar algo de dinero a casa y sostener a su familia. Cada centavo contaba, y Valeria sabía que cada sacrificio merecía la pena. Sin embargo, un día todo cambió. Valeria fue seleccionada como una de las finalistas para una pasantía en una prestigiosa empresa, una oportunidad que la mayoría de su barrio jamás soñaría. 25 jóvenes de diferentes estratos sociales competirían por ese ansiado puesto, y ella se sentía una extraña en un mundo donde los zapatos nuevos brillaban más que su esfuerzo. Las miradas de desprecio de sus compañeros y sus murmuros llenos de prejuicios la siguieron como sombras, mientras luchaba por demostrar que a pesar de sus humildes orígenes, su esfuerzo y dedicación la colocaban en el mismo nivel. Esa tarde, Valeria se encontró sola en su habitación, las paredes llenas de fotos de ella con sus hermanos, sonriendo a pesar de las adversidades. Las palabras de su abuela resonaban en su mente: el honor de ser honesta y trabajar duro nunca se olvida. Se sentía a la deriva, atrapada entre el brillo del éxito y la lealtad a su barrio, donde había crecido entre abrazos cálidos y amistades sinceras. En esa pequeña habitación, su corazón luchaba. Debería seguir sus sueños y elevar a su familia, o mantenerse fiel a las raíces que la habían definido. Valeria sabía que la batalla apenas comenzaba. Una presentación ante el CEO se acercaba, una oportunidad decisiva. La presión se intensificaba y la inseguridad acechaba. Esa noche, mientras observaba la luna brillar con fuerza, recordó un secreto que su abuela había guardado celosamente, un legado que podría cambiarlo todo. Pero el miedo a ser rechazada, a ser vista como una entre los que habían hecho de su vida una lucha diaria, la paralizaba. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valeria llegó al evento, descalza, pero con la cabeza en alto. Se enfrentó a las miradas de desdén y admiración, como si cada paso se convirtiera en un eco de su lucha. Al mirar al CEO, sintió que el mundo se detuvo por un momento. ¿Tendría el valor de revelarlo todo? ¿Cambiaría su vida y la de su comunidad? Valeria respiró hondo. Su elección estaba a punto de definir no solo su futuro, sino el de todos los que habían creído en ella. ¿Podrá Valeria reivindicar su lugar en una sociedad que la ha marginado, o perderá su oportunidad en el camino? Valeria se puso de pie frente a un escenario que parecía gigante. Las luces brillaban y las miradas de los demás participantes la atravesaban como dagas afiladas. Era su momento, pero su corazón temblaba dentro de su pecho. Sin embargo, en un rincón de su mente, el eco de las palabras de su abuela resonaba con fuerza: no dejes que el miedo te hunda. Respiró profundamente y tomó un paso adelante, decidida a mostrar quién era. El CEO, un hombre de presencia imponente y mirada penetrante, comenzó a hablar. Sus palabras se deslizaban por el aire como promesas. Hablaba de éxito, de innovación, de cambiar el mundo. Valeria sentía que cada frase resonaba con su propio deseo de romper las cadenas de su realidad. En un instante, su mente se encontró en el rincón de su habitación, rodeada de fotos que reflejaban sus sueños. El sudor le corría por la frente, pero también había una chispa de determinación. Cuando llegó su turno de presentar, un silencio sepulcral envolvió el lugar. Valeria miró a su alrededor, podía percibir la incredulidad en los rostros de los otros concursantes. Con un hilo de voz, comenzó a contar su historia. Habló sobre su infancia, la lucha por la supervivencia, el amor hacia su familia. Las palabras fluían como un río, cada una cargada de emociones crudas y reales. A medida que avanzaba, notó que algunas miradas se suavizaban,
ya no la veían como una amenaza, sino como alguien con un sueño. Soy Valeria, dijo al final, su voz resonando, la chica descalza que ha luchado por su familia. Y soy mucho más que eso. Quiero ser la voz de quienes no la tienen. Sentía que el aire se tensaba a su alrededor, la conexión con el público era palpable. En ese instante, se dio cuenta de que había logrado algo especial, no solo se había presentado como una competidora, sino como un símbolo de esperanza. Los aplausos estallaron de repente en la sala, como una ola de energía que la envolvía. Valeria sintió que el suelo bajo sus pies le daba confianza, un calor en su pecho que la llenaba de vida. Pero en medio de la euforia, una sombra se cernía sobre su felicidad. El CEO, mirando profundamente a sus ojos, la sorprendió con una pregunta que dejó a todos en la sala en silencio. Valeria, ¿cómo planeas utilizar esta oportunidad para ayudar a los demás? Eso la detuvo. Era más de lo que había anticipado. En sus manos no solo tenía el futuro de su familia, sino un poder que podría impactar a muchos. Sus pensamientos agolpaban dudas, pero también un impulso de generosidad que había llevado dentro durante tanto tiempo. Quiero crear un programa que ayude a los jóvenes de mi barrio, que les enseñe habilidades y les dé oportunidades, respondió, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en los cimientos de algo más grande. Las miradas ahora eran diferentes, inspiradas. Cuando el evento terminó, el CEO se acercó a Valeria, sus ojos brillarando con interés. Valeria, tienes un gran potencial. Quiero hablar contigo sobre tu propuesta, le dijo con una sinceridad que la tomó por sorpresa. En su mente, los sueños comenzaban a vislumbrarse como si fueran estrellas en una noche oscura, pero justo cuando las esperanzas de Valeria estaban a punto de despegar, un grito resonó en la sala. Un participante, furioso por el inesperado éxito de Valeria, la acusó de haber manipulado su historia. Las palabras cortaban como cuchillos, y las sonrisas se convierten en murmullos. Valeria sintió la temperatura del ambiente cambiar, la alegría se tornó en confusión. ¿Cómo puedes decir eso? No sabes nada de mí. Valeria replicó, su voz contenía un fuego interno. Sin embargo, su corazón se destruía al sentirse sola y acusada, cuestionada por su verdad. Podría soportar el peso de su pasado, mientras se perfilaba un futuro brillante, con una mezcla de adrenalina y ansiedad, sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Las inseguridades se enredaban con la posibilidad de un futuro que podría cambiar todo. ¿Tendría la fuerza para enfrentar la tormenta que se venía? Valeria se quedó inmóvil, el eco del grito resonando en su mente como un tambor lejano. Las sonrisas que la habían rodeado momentos antes ahora parecían ser parte de un sueño lejano, desvanecidas por las sombras de las acusaciones. Las miradas que antes reflejaban admiración se tornaron en duda. Su corazón latía con fuerza, como si intentara romper las cadenas de sus inseguridades. No puedes dejar que esto te derrumbe, se repitió mentalmente, mientras el murmullo del público comenzaba a llenarla de ansiedad. Mira a tu alrededor, buscó el apoyo de las pocas sonrisas cálidas que aún quedaban en el anfiteatro. Su madre siempre le decía que una mirada podía brindar más que 1000 palabras. Y si las palabras de los demás eran una tormenta, y ella solo debía ser el faro, se obligó a mirar al CEO, quien la observaba con atención, su expresión imperturbable. Solo tienes que ser tú misma, se recordó. Y en ese momento, decidió no dejar que las sombras la consumieran. Sería un faro, no una víctima. Con un respiro profundo, giró su cabeza hacia el participante que la había atacado. ¿Manipular mi historia? Empezó, con una voz firme. ¿Sabes lo que significa luchar por cada oportunidad? ¿Sabes lo que es levantarse cada día sin saber si habrá un plato de comida en la mesa? Las palabras salían de su boca como verdades irrefutables, inundadas de la rabia que había acumulado por años. La sala quedó en un silencio impresionante. Algunos comenzaron a sentir con la cabeza. Valeria notó que el CEO no apartaba su mirada de ella, y eso le dio más fuerza. No soy solo una historia triste. Soy una mujer que quiere dar a otro la oportunidad que a mí me costó tanto conseguir. Su voz resonaba como un trueno en medio de la tormenta, más murmullos empezaron a surgir, pero esta vez sonaban diferentes. Había compasión. Valeria pudo ver a personas inclinándose hacia adelante, queriendo escuchar más. Había despertado algo en ellos, una chispa que empezó a iluminar el ambiente oscuro que había comenzado a envolverla, la feroz energía que surgía de su corazón le permitió avanzar. Si hay algo que he aprendido en esta vida,
es que todos merecemos una oportunidad. Quiero ayudar a aquellos que sienten que su voz no importa. Quiero que entiendan que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio. A medida que concluía su respuesta, el CEO apuntó a un pequeño grupo de jóvenes que estaban entre el público. ¿Quieres hablar con ellos?, sugirió. Valeria sintió que el suelo bajo sus pies vibraba con una nueva realidad. Claro, respondió, deseosa de compartir su visión. Al instante, se formó un círculo alrededor de Valeria y los jóvenes. Las risas comenzaron a bailar en el aire, y Valeria se sumergió en las historias que contaban, en su deseo de superación. Para ella, en esos momentos de conexión, todo lo demás se desvanecía. Sin embargo, la voz de su detractor aún resonaba en su mente. ¿Sería capaz de deshacerse de él? Mientras los jóvenes la rodeaban, sintió una necesidad urgente de comprobar su fortaleza, de sanar las heridas de su alma. Si lograba ayudar a otros, tal vez eso le daría sentido a sus propias luchas. Mientras tanto, él se observaba todo con un brillo creciente en sus ojos. Valeria, ¿te gustaría presentar oficialmente tu propuesta, una vez más, ante un público más grande, la próxima semana?, preguntó, su tono lleno de emoción. Valeria se quedó en shock, el aliento le falló. La oportunidad que había estado esperando estaba a su alcance, pero antes de que pudiera contestar, una voz apagada interrumpió. No puedes confiar en ella. Es solo una chica pobre. No podrá hacerlo. La tensión se acumuló, sus palabras hicieron que Valeria sintiera una ola de frío recorrer su cuerpo. El mundo a su alrededor parecía detenerse, los ojos de todos estaban sobre ella, la sala estaba cargada de expectativa y los murmullos no dejaban de crecer. Enfrentar esa nueva embestida sería el verdadero desafío. Tendría el coraje para levantarse de nuevo y demostrar que su historia era más poderosa que sus detractores. Valeria respiró hondo, sintiendo que el peso del juicio recaía sobre sus hombros. Y en ese momento, comprendió que estaba a punto de luchar no solo por sí misma, sino por todos aquellos que no podían pelear su propia batalla. Se lanzó al desafío. Pero, ¿sería suficiente su valor para cambiar la narrativa? ¿O esta lucha apenas comenzaba? Valeria sintió como el aire se espesaba a su alrededor, cada mirada se convertía en un peso adicional. Sus manos temblaban, pero en su interior algo chisporroteaba, un fuego que necesitaba liberar. La oscura voz de su detractor retumbaba en su cabeza, pero decidió que no daría más poder a lo que decían de ella. Soy más que eso, murmuró para sí misma, cerrando los ojos brevemente. Al abrirlos, regresó a la deleitosa conexión con los jóvenes que la rodeaban. Con cada historia que compartían, sentía las inquietudes de cada uno, sus luchas, y las esperanzas que aún conservaban. Esa conexión la llenaba, la empoderaba. No escuches esas palabras, dijo, con un tono sensible pero asertivo, dirigiéndose a los adolescentes. A veces, la gente no sabe el verdadero valor que llevamos dentro. No dejen que otros cuestionen su potencial. ¿Cuál es su sueño?, preguntó, viendo las expresiones de asombro en sus rostros. Uno de ellos, un chico de cabello rizado y ojos brillantes, levantó la mano. Quiero ser ingeniero. Pero nadie cree que pueda hacerlo. Valeria sintió el dolor que acompañaba su confesión. Yo sé que puedes. Si he aprendido algo en la vida, es que no se trata de dónde comienzas, sino de a dónde quieras llegar. Cada paso cuenta, dijo, taladrando confianza en su ser. Mientras los jóvenes intercambiaban ideas e inspiraciones, Valeria comenzó a darle forma a su presentación. Con cada conversación, una idea clara emergía, cada historia se tejía junto a la suya, formando un manto de esperanza que podría envolver a muchos. El murmullo la envolvía, atrapando su energía. En un momento de introspección, miró hacia el CEO. Su interés parecía aún latente, intentando captar cada palabra que salía de su boca. Era una oportunidad que no podía dejar escapar, pero la voz del detractor volvió a surgir, opresiva. ¿Qué puede aportar alguien con tan poco?, le decía, como un eco que frenaba su impulso. Sus dedos se cerraron en un puño y su mirada se volvió intensa. No permitiría que eso la detuviera. Miren, exclamó de repente, atrayendo su atención de nuevo. No se trata de los recursos, se trata de la dedicación y el esfuerzo. Yo he recorrido un camino lleno de obstáculos, pero eso me hace única y valiosa. Ustedes son valiosos.
Sé que en su corazón llevan un deseo ardiente de superar sus dificultades. Dejemos que eso brille. La sala comenzó a vibrar con una energía renovada. Las expresiones del público cambiaron, algunos sonreían, otros asintieron, como si despertaran de un sueño en blanco y negro a un mundo colorido. Ella podía sentir la conexión, el apoyo a su alrededor. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía, Valeria sabía que el momento decisivo estaba cerca. El CEO levantó la mano. Valeria, creo que estás tocando un punto crucial. Quizás deberías hablar ante un grupo más grande, tal vez hasta la comunidad misma. ¿Te gustaría dar ese paso?, propuso. El aire parecía electrificado. Una mezcla de alegría y miedo la invadió. Era lo que había estado esperando, pero también significaba que el ojo del huracán se posaría sobre ella de nuevo. La voz aguda de su detractor resonaba débilmente, pero aún podía oírla. ¿Sería capaz de soportar este nuevo embate? Dame un momento, respondió Valeria finalmente, clara pero sin olvidar que había mucho en juego. Sintió el peso de sus decisiones en sus hombros, la mirada expectante y esperanzadora de los jóvenes detrás de ella. Mientras reflexionaba sobre su respuesta, el silencio se volvió casi abrumador. ¿Era ahora o nunca? ¿Sería capaz de encontrar el valor para compartir su historia con el mundo? ¿Podría abrirse y revelarse por completo, dejando atrás la sombra de sus miedos? Con el corazón palpitante, Valeria levantó la mirada hacia el CEO, una decisión marcando su frente. Sí, quiero hacerlo. Pero necesito asegurarme de que mi voz sea escuchada. En ese instante, una vibración recorrió el ambiente. Un ligero murmullo de inquietud comenzó a extenderse. Las palabras de su detractor aún reverberaban, y ella sabía que enfrentaría más que solo dudas, también se enfrentaría a las mismas sombras de su pasado. ¿Sería capaz de transformar esas sombras en luz? Y ahí, se detuvo por un momento, sintiendo cuán lejos había llegado, sabiendo que el mayor desafío estaba aún por venir. El día siguiente llegó como un lienzo en blanco. Valeria despertó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Su decisión de hablar ante la comunidad resonaba en su mente como un tambor. Su reflejo en el espejo mostraba a una joven que aún se cuestionaba si realmente tenía una historia que contar, una historia que necesariamente llegara a ser escuchada. Mientras se preparaba, pensó en la familia que había dejado atrás, en el pueblo donde las calles estaban llenas de sueños aplastados y esperanzas desvanecidas. El eco de las risas de su madre le llenaba el corazón, haciéndola recordar que cada paso hacia adelante era también un tributo a sus raíces. Tienes que ser la voz que muchos no pueden ser, se repetía, recordando las palabras llenas de amor. Llegó al auditorio donde la presentación tendría lugar. Los rostros de los jóvenes estaban ahí, llenos de anticipación y de la misma mezcla de temor y esperanza que ella sentía. Se movió entre la multitud, sintiendo la energía vibrante, como si cada latido colectivo fuera un aliento, dándole fuerza. Fue ahí que un murmullo se extendió, el CEO llegó, y la sala pareció contener el aliento. Valeria se sintió como si estuviera a punto de dar un salto en el vacío. Observó al CEO, quien la miraba con curiosidad y respeto, mientras ella se preguntaba si podría hacerle justicia a su historia. Un grupo de jóvenes se acercó y le dio un abrazo cálido, como si ya creyeran en ella, y esa simple acción hizo que su valentía comenzara a fluir. Ahora, no podía dejarse vencer. Cuando llegó su turno, el aire era denso de expectativa. Se puso frente al micrófono, sus manos temblaban, pero respiró profundamente. Gracias por la oportunidad, comenzó. Hoy estoy aquí, no solo para hablar de mí, sino de todos nosotros. Todos llevamos una carga, un pasado que a veces pesa más que uno mismo. Su voz tomó un tono firme, resonante. Comenzó a compartir episodios de su vida, desde la pobreza que la había perseguido hasta los momentos en que pensó que nunca lograría salir adelante. Pero también habló de los pequeños momentos que le brindaron esperanza, como el día que descubrió el poder de su voz al motivar a otros. Las miradas se volvían más intensas cada minuto. Ustedes son esos sueños en carne y hueso, continuó, proyectando confianza. Cada uno de ustedes tiene el poder de romper barreras. No permitan que las dudas de los demás construyan muros en sus corazones. El murmullo del público la envolvía como un manto de apoyo. Al concluir, Valeria ya no era la misma de antes. Había transformado su miedo en fuerza. Se sintió viva, auténtica. Pero, justo cuando pensó que había terminado,
escuchó un ruido que la hizo detenerse, las puertas del auditorio se abrieron bruscamente y un hombre salió de entre la multitud. «Espera», gritó, su voz gruesa y llena de reproche. «¿Quién te crees para hablar así? ¿No eres más que una chica sin zapatos, que viene de un lugar olvidado?» Fue como si un balde de agua fría cayera sobre ella. La multitud se quedó en silencio, la atmósfera se tornó pesada de nuevo. Valeria sintió el pulso de sus latidos resonar en sus oídos. Un escalofrío la recorrió. ¿Qué pasaría ahora? ¿Volvería a ser la chica que todos miran con desprecio o, esta vez, se convertiría en su propia heroína? Su mirada se levantó, llena de determinación. «Soy eso y más», respondió con voz firme, resquebrajando el silencio que seguía su declaración. «No son los zapatos lo que me define, sino el camino que decidí tomar mientras los otros solo se quedan a un lado». Las palabras se alzaron en el aire, un desafío. La sala comenzó a murmurar, el ambiente se agitó. Valeria sentía que estaba a punto de desatar una tormenta. ¿Sería capaz de enfrentarse a esa voz que la perseguía, esta vez con conexión y fortaleza renovadas? ¿Podría transformar el rechazo en una poderosa lucha por la aceptación y la superación? La incertidumbre colgaba, pero también la emoción. Este no era el final, era solo el principio de lo que podría ser una gran batalla. El verdadero desafío apenas iniciaba. «Tengan cuidado», pensó con una sonrisa desafiante, «la voz de una chica sin zapatos tiene mucho más poder del que creen». El murmullo en el auditorio creció, como un eco amplificado por la valentía de Valeria. Las palabras que había pronunciado reverberaron en los corazones de quienes la escuchaban. El hombre que había interrumpido parecía aturdido, como si la fuerza de su declaración lo hubiera golpeado. Valeria sintió como la multitud comenzaba a alinearse a su alrededor, sus ojos llenos de admiración y entendimiento. «Es una broma, ¿verdad?», murmuró alguien al fondo, rompiendo la tensión. Se escucharon risas nerviosas que aliviaron la carga que colgaba en el ambiente. Pero Valeria no miraba hacia atrás. Sabía que ese momento era más grande que ella, que cada palabra que salía de su boca resonaba con la historia de muchos. «Mi vida ha sido un desafío», continuó, su tono convirtiéndose en un suave susurro que atrajo la atención de todos nuevamente. «Pero es en medio de esos desafíos donde he aprendido mi verdadera fuerza. No importa de dónde venimos. Lo que importa es hacia dónde estamos dispuestos a ir». Vio las cabezas moverse en afirmación, y en ese instante, sintió un cambio en el aire. Aunque el recuerdo del desacuerdo aún la acechaba, ahora se transformaba en un impulso. Se estaba creando un camino, una conexión que le permitía abrazar su pasado sin miedo. La multitud se sentía viva, jóvenes y viejos, llenos de sueños por cumplir, historias por contar. Era como si cada uno de ellos estuviera escuchando no solo su historia, sino también la suya propia. Valeria se sintió invencible y vulnerable al mismo tiempo, un equilibrio inesperado en su pecho. Al mirar hacia el CEO, notó su mirada fija, contemplativa. Valeria respiró hondo. «No sé a dónde me llevará este camino, pero puedo asegurarles que mi voz se escuchará. Seré la voz que sigue luchando, no solo por mí, sino por todos ustedes. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio». Entonces, como si el universo respondiera a su desafío, comenzó a aplaudirle. Uno tras otro, los jóvenes se unieron, creando un estruendo jubiloso que cargó la sala de energía. El hombre que la había interrumpido retrocedió, quedando atrás entre la multitud, incapaz de soportar el eco de su propia duda. Valeria había perdido el miedo y con él, una parte del peso que había llevado durante tanto tiempo. Estaba lista para seguir adelante. «¿Y si yo, una chica sin zapatos, puedo hacerlo?», se detuvo, dejando que la expectativa llenara el aire. «Cada uno de ustedes también puede». Sin embargo, su mirada pasó de las sonrisas a un rostro conocido en la muchedumbre, el de su viejo amigo Tomás. Estaba parado en la esquina, su expresión una mezcla de orgullo y preocupación. Ellos habían compartido mucho, pero su viaje había tomado caminos drásticamente diferentes. Aunque su corazón se llenó de recuerdos nostálgicos, la última vez que se vieron, la sombra de la competencia había oscurecido el aire entre ellos. «Valeria, tienes que irte». «Esto no es seguro», gritó Tomás, rompiendo el júbilo general. Las palabras, llenas de preocupación, resonaron como una maldición en un momento que se sentía tan iluminado. El aplauso se detuvo abruptamente, como si el espacio se hubiera congelado.
La atención se dividió entre su brillante momento y la advertencia de su amigo. En su interior, la pregunta brillaba incandescente: ¿qué riesgo estaba dispuesta a tomar para seguir adelante? ¿Seguiría su camino según el viaje que había comenzado, o cedería ante el miedo? El aire se cargó nuevamente de incertidumbre. Ella estaba ante una decisión que podría cambiar su rumbo. Las luces en el auditorio parpadeaban, casi como si el mismo lugar presenciara su batalla interna. Una voz en su cabeza le decía que todo había empezado aquí, que lo que estaba en juego era mucho más que su historia personal. Valeria entrecerró los ojos, sintiendo la expectación de los ojos que la acechaban. ¿Qué haces, Valeria?, pensó. Pero antes de que pudiera despejar la niebla del miedo, un pensamiento final surgió con fuerza. Esto no ha hecho más que comenzar. Mientras se preparaba para responder a Tomás, una chispa de decisión encendió su alma. El eco de ese instante podría definir su destino, pero estaba lista para hacer frente a lo que venga. La tensión en el auditorio era palpable. Valeria sintió el peso de la mirada de Tomás, pero antes que el miedo la abrumara, se dio cuenta de algo: no estaba sola. La multitud, que antes resonaba con aplausos, había comenzado a murmurar. Algunos intercambiaban miradas, susurrando por lo bajo, ansiosos por saber cuál sería su decisión. Tomás, su voz se cortó un instante, apenas un hilo que atravesó el silencio. Las palabras obstruían su garganta. Tenía tanto que decirle, tantas historias compartidas, tantas promesas incumplidas. Pero ahora, había algo más grande en juego. Valeria, escucha. Están viniendo los de seguridad, insistió él, el temor transformando su voz en una súplica desesperada. Se dio cuenta de que sus palabras no eran solo suyas, todo alrededor parecía amplificarlas, haciéndolas resonar en sus oídos y en los corazones de otros. La multitud comenzaba a mostrarse inquieta. La energía que se había creado con su declaración se transformaba poco a poco en ansiedad. «¿Así que te vas a retirar?», vino la voz de su mente impetuosa, desafiándole. Un destello de desafío iluminó su mirada. Se dio cuenta de que esa sería una lección. A veces, el miedo tiene una forma sutil de mostrarte el camino, pero el camino verdadero exige valentía. Valeria tomó una decisión en la que había estado reflexionando sin cesar. «No me voy a ir», dijo finalmente, su voz ahora firme, resonando con fuerza en el salón. «He pasado toda mi vida corriendo, escondiéndome de mi propia verdad. No más. No voy a dejar que el miedo me defina». La multitud, que había permanecido expectante, estalló en murmullos ensordecedores, pero esta vez, la energía era distinta. Algunos aplaudían, otros sostenían la respiración, pero todos sentían la autenticidad de sus palabras. Valeria cerró los ojos un momento, dejando que la calma fluyera por su interior. Tomás, sin embargo, no pudo ocultar su inquietud. «Valeria, vale la pena arriesgarse, pero no así. Piensa en tu futuro. No se trata solo de ti», insistió, su voz llena de pasión y preocupación. Ella lo miró fijamente, intentando atravesar su angustia. «¿Y qué futuro tengo si no soy fiel a mí misma? La vida es ahora, Tomás. Hoy estoy aquí, con todos ellos, y eso es suficiente». Las palabras de Valeria resonaron con más fuerza que nunca, vibrando entre los asistentes. Lo que había comenzado como un encuentro austero, se transformaba en un espacio de empoderamiento y conexión. Cada historia personal fue reviviendo, cada sueño que había permanecido oculto comenzaba a renacer. De repente, se escuchó una voz de fondo. «Eso es. Sigue adelante, Valeria». Era una mujer mayor en la primera fila, sus ojos brillaban con un destello de admiración. La comunidad que antes parecía distante, ahora se unía a su causa, y una ola de fuerza comenzó a empujarlos hacia adelante. «Estamos contigo, Valeria», gritó otro joven. La sala estalló en vítores. Cada palabra la encaminaba más lejos, hacia un futuro que jamás había imaginado. Pero, al mismo tiempo, sabía que lo que había comenzado como una lucha personal ahora era una llamada colectiva. Sin embargo, en medio de esos gritos de apoyo, la sombra de su pasado la seguía. La competencia con Tomás, su antiguo amigo, lo había cambiado todo. Ella no podía simplemente ignorar el hecho de que en este viaje también había espacio para la reconciliación. Mientras el alboroto aumentaba, su corazón se sacudió. Podría encontrar la fuerza no solo para seguir luchando por su futuro,
sino para también reparar los lazos que habían estado rotos? La pregunta flotaba en el aire, igual de electrizante que su resolución. Hoy es un nuevo comienzo, se repitió, sintiendo que cada latido resonaba como un tambor de guerra en su pecho. Pero la verdad es más poderosa que el miedo. Mientras miraba a su viejo amigo por última vez, la decisión que tomaría no solo definiría su camino, sino posiblemente el de Tomás también. Con cada paciente suspiro, un nuevo desafío surgía ante ella. ¿Estoy lista para esto?, pensó, sintiendo que la respuesta estaba más cerca de lo que parecía. El viaje apenas comenzaba, y Valeria, entre luces y sombras, sabía que la única manera de avanzar era mirar al futuro y encontrar la verdad que todos, incluso ella misma, necesitaban. El ruido en el auditorio comenzaba a desvanecerse gradualmente, como si el mundo exterior se hubiese detenido para prestar atención solo a Valeria y su verdad. Con cada aplauso, sus pies parecían anclarse más firmemente al suelo, mientras que su corazón latía en un ritmo nuevo. Liberado de las cadenas del miedo, Tomás avanzó un paso, dividiendo la marisma de emociones que inundaba el espacio. Valeria, no estás sola en esto, pero lo que estás haciendo es arriesgado, repitió, intentando equilibrar su preocupación con la sinceridad. ¿Qué tal si te arrepientes? Valeria tomó aire, sintiendo un hormigueo en su piel. Tal vez, pero prefiero arrepentirme de mis elecciones, no de mis omisiones, Tomás. ¿No lo entiendes? He estado en la sombra durante tanto tiempo que ya no sé qué es vivir de verdad. Mientras sus palabras danzaban en la sala, la mujer mayor asintió, replicando la intensidad de la revelación. Sí. Valeria tiene razón. La vida es un regalo que hay que abrazar. Exclamó, generando un eco de acordes en las filas de oyentes. La multitud comenzó a unirse, creando un ciclo de aliento y aliento compartido. Estamos contigo, se repetía como un mantra, un coro de esperanza. Fue un momento catártico, como una requiebra común y la revelación de un camino colectivo. Valeria se sintió arrullada por sus palabras, por la energía que provenía de aquellos a quienes nunca habría imaginado que tocaría, pero a medida que la emoción crecía, también lo hacía la realidad de su pasado. Recordó cada desavenencia, cada pequeño insulto de la competencia con Tomás. La frustración se agolpaba en su garganta como un río crecido. Un torrente de nostalgia la embargó, reviviendo momentos que había jurado olvidar. No puedo dejar que esto se interponga, se dijo, la indecisión chisporroteando en su interior. Entonces, su mirada chocó nuevamente con la de Tomás, una chispa de comprensión le recorrió. Era un campo minado de emociones, pero había un hilo de esperanza que les conectaba. Existen cosas que no hemos resuelto, admitió Valeria, acercándose un paso más hacia él. Lo siento. He estado tan atrapada en mi propio mundo que no entendí tu dolor. No quiero eso en mi vida ni en nuestro camino. Tomás tragó saliva, las sombras de su historia reflejándose en su rostro. Yo también tengo mis fallas. Te vi deslumbrar y me sentí amenazado. Pero ser amigo debería habernos hecho más fuertes, no enemigos. La multitud, testigo silencioso, seguía vibrando con la conexión que se formaba ante ellos. Las expresiones de los asistentes, llenas de empatía y comprensión, potenciaban el clima emocional del momento. Ambos sentían que el aire se cargaba de algo más que una simple reconciliación, era el cierre de un ciclo y la apertura de otro. Entremos en esto juntos, por favor, pidió Tomás suavemente, la vulnerabilidad en sus ojos. Sí, juntos, confirmó Valeria, ahora con una sonrisa esperanzadora que rozaba su rostro. Ella podía sentir un nuevo capítulo desenlace de sus historias compartidas, un eco de un principio renovado, donde ellos mismos serían protagonistas de sus destinos. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta seguía resonando. ¿Qué pasará cuando esta noche termine? ¿Estaré lista para enfrentar lo que venga? La incertidumbre se deslizó en su pecho, creando un contraste con la euforia que la había rodeado. Este nuevo comienzo prometía complicaciones y obstáculos, pero también un camino hacia la claridad. Sabía que la lucha por su verdad apenas comenzaba y que la vida nunca había prometido ser fácil. Pero Valeria se sentía lista, mientras la multitud se unía en un hermoso estruendo de aplausos, y su corazón palpitaba con una mezcla de liberación y temor. Las luces comenzaron a parpadear. Algo en el fondo de Valeria sabía que la noche guardaba secretos aún no revelados, retos que desafiaban su valentía y la de Tomás. ¿Qué nos depara el destino?, pensó mientras el bullicio crecía,
la atmósfera palpitando con una tensión electrizante y visceral. Y cuando un anuncio del escenario cortó el aire, su corazón se detuvo un instante. Pronto estaremos revelando el próximo gran desafío para todos los concursantes. Un reto inesperado que cambiará sus vidas para siempre. Valeria se sintió mareada ante la posibilidad, la emoción y la inquietud cruzando su mente como un torbellino. ¿Estaría preparada para lo que viniera? El futuro aguardaba como un lienzo en blanco, y en ese instante, supo que lo único que podía hacer era seguir adelante, sin mirar atrás. La espera se hizo eterna. Los murmullos en el auditorio parecían multiplicarse, cada vez más audaces, a medida que la ansiedad se adueñaba de la multitud. Valeria sintió que cada respiración era un eco de sus propios pensamientos, sus miedos, y la expectativa palpable que reinaba en el aire. Tomás estaba a su lado, su presencia era un ancla en medio de la tormenta. ¿Estás lista?, le preguntó, los ojos entrecerrados como si estuviera leyendo su alma. Valeria sintió, aunque no estaba tan segura. Los recuerdos de su pasado, de sus luchas, se mezclaban con la esperanza de un futuro mejor. Era un caos, pero este caos era todo lo que tenía. Las luces del escenario se apagaron completamente y un haz de luz en el centro se encendió. Una voz resonante y autoritaria tomó el micrófono. Concursantes, bienvenidos al desafío que puede cambiar sus vidas para siempre. La audiencia estalló en vítores, la energía vibrante llenaba el espacio, pero Valeria sintió como si la presión aumentara en su pecho. Cada palabra del presentador arrojaba nuevas preguntas sobre lo que se avecinaba. Esta será una prueba de no solo habilidades, sino de coraje, de sinceridad. Tendrán que compartir sus historias, y lo que hay detrás de su viaje. Cada uno de ustedes ha llegado hasta aquí por motivos únicos, pero esta vez, deben enfrentarse a su verdad. Una parte de Valeria quería salir corriendo del auditorio. Pero la otra, esa que había comenzado a liberarse de las ataduras del miedo, se encendió ante la idea de abrir su corazón. Era hora de dejar caer la máscara, de mostrarse tal cual era. Valeria respiró hondo mientras el presentador continuaba explicando las reglas. Cada concursante tendría que contar una historia que revelara su razón para participar en el concurso y lo que deseaban realmente alcanzar. El jurado no solo evaluará sus palabras, sino la pasión que pongas en ellas. Esta será una oportunidad única, enfatizó. Las manos de Valeria comenzaron a temblar. Con cada turno previsto entre sus compañeros, el momento de la verdad se iba acercando. ¿Qué pasaría si las palabras se le atoraban en la garganta? Pero también había un atisbo de emoción en su pecho. Era su oportunidad de contar su historia, de dejar que los demás vean el coraje que había guardado tanto tiempo. Tomás, susurró, buscando consuelo en su mirada. ¿Y si no puedo? ¿Y si me expongo, pero eso solo me lleva más dolor? Era la vulnerabilidad hablándole, sus inseguridades asomándose de nuevo. Es tu momento, Valeria. No tienes que ser perfecta. Solo necesitas ser tú misma. Y eso es suficiente para mí, le respondió Tomás con una sinceridad que la conmovió. Valeria sintió que una fuerza interna empezaba a surgir, como un pequeño fuego listo para encenderse. La idea de compartir su verdad ya no le parecía tan aterradora. Era su vida, su camino. Nadie podría quitarle el valor de ser quien realmente era. El primer concursante se levantó y comenzó a hablar. La historia era conmovedora, llena de desgarro, sueños perdidos y lecciones aprendidas. Todos en la sala se sumieron en un profundo silencio, cada aletazo resonando como un martillo en el corazón. Valeria escuchaba, absorbía cada palabra, sintiendo que así como el auditorio se unificaba ante esa verdad, ella también podría hallar un lugar en aquel espacio. Cuando su turno llegó, dio un paso adelante. El aire parecía cortarse en ese instante. La mirada de la multitud se centró en ella, las expectativas flotaban como un manto en sus hombros. Hoy, al pararme aquí, no solo quiero hablar de mis sueños. La voz de Valeria tembló una fracción, pero luego se estabilizó. Quiero hablar de mis demonios. He pasado años sintiéndome menos, pero hoy, decido enfrentar mis inseguridades. Y fue en ese instante, cuando sus palabras comenzaron a emerger, que Valeria comprendió que este desafío no solo era su momento para brillar. Era su oportunidad de romper las cadenas que la habían mantenido cautiva. La multitud empezaba a reaccionar, y Valeria ya no se sentía sola. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietud comenzaba a surgir nuevamente.
¿Qué otros secretos se revelarían, y qué riesgo estaría dispuesta a asumir para alcanzar su verdad? La voz del presentador resonó nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Estamos a punto de conocer a nuestros siguientes concursantes. En este viaje, cada historia cuenta. Pero hay una que puede impactar más que las demás. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué historia cambiaría el rumbo del concurso? ¿Cómo influiría eso en su propio camino? Con esa pregunta palpitante en su mente, el eco de su propia verdad resonaba entre sus pensamientos, lista para enfrentar lo que viniera. Valeria estaba a punto de dar su paso más importante. Había enfrentado el miedo y había llegado hasta aquí, rodeada de miradas expectantes. La sala todavía vibraba con el eco de sus palabras, sus verdades, y ya no era la chica descalza de antes. Era un símbolo, un faro de esperanza que brillaba con fuerza, incluso ante la adversidad. El presentador dio un paso adelante, su voz resonante, y ahora, para concluir la primera ronda, tenemos una historia que puede cambiar el rumbo de nuestro concurso. Valeria sintió una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Quién sería esa persona? La historia estaba a punto de acaparar su atención, así que prestó especial atención. Cada relato es un reflejo de una lucha personal. Un joven se levantó, su cara familiar. Soy Tomás, dijo, y aunque su voz era firme, Valeria notó la tensión en su pecho. He estado en competencia con Valeria, pero hoy estoy aquí para hablar de algo más que de mis sueños. Quiero hablar de mi viaje y de cómo mis inseguridades me han llevado a estar aquí, pero también quiero hablar de ella. Los murmullos comenzaron a circular entre el público. Tomás continuó, cuando vi a Valeria luchar, me sentí pequeño, pero también me di cuenta de que su pasión y compromiso eran lo que necesitaba en mi vida. Quiero pedirle disculpas por las palabras feas que he dicho. Estoy aquí porque ella me ha inspirado. Las palabras de Tomás resonaron con sinceridad, y la multitud quedó pegada a su relato. Mientras él compartía su vulnerabilidad, Valeria sintió cómo se iba despejando el aire. Su corazón, antes agitado, ahora latía con un ritmo más tranquilo. Al mirar a Tomás, comprendió que cada uno de ellos había aprendido de la lucha del otro. Era un círculo que los unía de nuevo, más fuerte que antes. El auditorio estalló en aplausos. La reconciliación era palpable. Pero Valeria sabía que la mayor verdad era su propia voz. Casi automáticamente, el presentador giró hacia ella. Valeria, ¿quieres agregar algo sobre esto? Ella respiró hondo, sintiendo la fuerza que emanaba de la conexión con Tomás y de aquellos que la rodeaban. Sí, empezó, dejando que sus palabras fluyeran con la sinceridad de su alma. He luchado y he sentido que mis raíces me mantenían atada, pero gracias a los errores de ayer, tengo la oportunidad de forjar un camino para todos nosotros hoy. Estoy agradecida por la lección que me ha enseñado Tomás, y estoy feliz de ver cómo juntos podemos crear un espacio donde nadie se sienta menos. Este no es solo mi viaje, es el viaje de todos nosotros. La multitud resonó de nuevo, más fuerte que antes. Los aplausos se mezclaban con gritos de apoyo. Valeria se sintió más viva que nunca, como si justo en ese momento su vida fuera un mosaico lleno de colores vibrantes. Era en esa energía que se dio cuenta de que cada paso que había tomado, cada sacrificio, había valido la pena. No solo para ella, sino para aquellos que ahora la apoyaban. El CEO, al observar la escena, se puso de pie y la miró fijamente. Valeria, Tomás, lo que han hecho hoy ha transformado este lugar. Los he elegido para que continúen este viaje juntos, como un equipo que compartirá sus historias y su pasión. Sus palabras resonaron con la fuerza de miles. Además, quiero ofrecerles recursos para iniciar su proyecto, el programa de apoyo a jóvenes que Valeria mencionó. Ustedes serán los embajadores de esta causa. Valeria sintió como la emoción desbordaba su pecho. Era su oportunidad. Y no solo la de ella, sino la de Tomás, el de sus amigos, de su barrio. Juntos, podían cambiar vidas, dar esperanza a aquellos que nunca habían creído en sí mismos. Valeria se giró hacia Tomás y vio en sus ojos la misma chispa que ahora iluminaba los suyos. La ovación creció cuando ambos se unieron en un abrazo. El hecho de quitarse las cargas del pasado se hizo evidente en cada gesto. La sala, que antes había sido un campo de competiciones y desconfianza, se transformaba en un lugar de unidad y colaboración. Finalmente, Valeria se dirigió a la multitud. Si algo hemos aprendido hoy, es que nuestras historias son valiosas. Todos somos capaces de lograr algo grande,
de ser agentes de cambio. Nunca dejen que nadie les diga que no pueden. A partir de hoy, nuestra historia seguirá escribiéndose en las vidas de otros. Así que, adelante juntos. Las luces comenzaron a parpadear mientras la multitud estallaba en vítores. Valeria sabía que su camino aún tenía desafíos por delante, pero en su corazón encontró la paz. La vida había comenzado a dibujar un nuevo futuro, uno donde podría aún ser la chica descalza, pero también una mujer fuerte, lista para enfrentar cualquier adversidad. Lo que había iniciado como una lucha solitaria, ahora se convertía en un viaje compartido. Y mientras las risas y aplausos llenaban el aire, supo que no era solo un sueño, era un hermoso nuevo capítulo. Y tú, que has seguido este viaje, no olvides que la transformación empieza desde adentro y se expande hacia el mundo. Así que suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las historias que aún quedan por contar. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más gente vea esta increíble transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, porque tus palabras importan. Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para apoyar a esta comunidad y seguir escribiendo historias juntos.